Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. A primera hora de la mañana del 23 de abril de 2018, un camionero local conducía por la autopista 98. Fue el primero en notar una silueta antinatural al costado del camino. Una figura femenina que yacía inmóvil en la hierba alta. Se detuvo y llamó a la policía. El cuerpo fue encontrado a varios kilómetros del motel. El estado en el que fue hallada sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Cuando los agentes llegaron a la escena, se dieron cuenta de inmediato de que no se trataba de un accidente, sino de algo mucho más grave. Aileen yacía inmóvil, sin zapatos. Su ropa estaba parcialmente sucia y su rostro era casi irreconocible. Su identidad fue confirmada gracias a los documentos encontrados cerca, así como a un colgante único. Y en la habitación 15, los investigadores encontraron rastros de sangre en el techo, en el colchón, en la toalla. Pero lo más importante, una huella de palma en la barra de la ducha, dejada en sangre. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Aileen Seiden nació en 1986 y creció en la soleada Miami, Florida, en una familia común y trabajadora. Sus familiares la describían como una chica brillante, ambiciosa y compasiva, siempre dispuesta a ayudar. Desde la infancia, tenía un sueño: encontrar su lugar en el mundo, alcanzar el éxito y, lo más importante, construir un amor verdadero y sincero. Aileen tenía una hermana menor, Francesca, con quien era especialmente unida. Crecieron como mejores amigas, compartiendo secretos, sueños y, más tarde, preocupaciones. Durante sus años escolares, Aileen fue activa e inquisitiva. Participaba en producciones teatrales, escribía una columna para el periódico escolar y mostraba interés por el periodismo desde temprana edad. Los maestros la recordaban como una estudiante con una mente aguda y un vivo interés por las personas. Encontraba fácilmente un lenguaje común con sus compañeros y siempre intentaba estar del lado de quienes eran ofendidos. Aileen soñaba con ir a la universidad para estudiar psicología, ya que le interesaba entender por qué las personas hacen lo que hacen. Como adolescente, atravesó tiempos difíciles, como muchos otros: el primer amor, las primeras decepciones, las primeras pérdidas. Pero incluso entonces, según su hermana, seguía siendo una optimista. Su habitación estaba decorada con pósters de sus bandas favoritas, libros y notas que ella misma escribía como recordatorio de que todo estaría bien. Llevaba diarios donde compartía sus experiencias y esperanzas. Tras terminar la escuela, Aileen trabajó a tiempo parcial para ayudar a su madre y ahorrar para su educación. Siempre estaba enfocada en la independencia. No quería depender de nadie. Su primer trabajo, como asistente en un salón de belleza, le dio un sentido de responsabilidad y, como decía ella, un sabor de la adultez. En su tiempo libre hacía yoga, probaba con el dibujo e incluso pensaba en crear un blog. Sus amigos recuerdan que siempre era interesante estar con ella. Sabía escuchar sin juzgar. Fue esta cualidad la que la hacía vulnerable. Creía en la bondad, incluso cuando ésta ya no estaba presente. La juventud de Aileen no fue perfecta, pero sí estuvo llena de aspiraciones sinceras, esperanzas luminosas y una tranquila fuerza interior. Adoraba el océano y a menudo pasaba tiempo en la orilla, simplemente observando las olas y escribiendo sus pensamientos en un cuaderno. Aileen nunca tuvo miedo de soñar en grande. En uno de sus diarios escribió que algún día quería hacer algo importante que ayudara a las personas. Años de adolescencia, entabló amistad con una chica que tenía problemas en casa, y con frecuencia la invitaba a su hogar para que pudiera sentir la calidez de un verdadero hogar. Su empatía natural la distinguía de sus compañeros. Sentía el dolor ajeno, incluso cuando no se expresaba en voz alta. Un día rescató a un gatito callejero y lo crió, llamándolo Luna.
El animal se convirtió en su compañero constante durante muchos años. Sus padres decían que desde la infancia sabía asumir responsabilidades, incluso cuando no era necesario. En la preparatoria, Aileen se interesó en la psicología del trauma. La fascinaban los temas de confianza, adicción y sanación. A pesar de su suavidad exterior, tenía un núcleo interior fuerte que le ayudaba a mantenerse firme incluso en tiempos difíciles. Muchos de sus amigos contaban que era Aileen a quien acudían en busca de consejo en momentos complicados. Ella sabía cómo apoyarlos de manera que todo pareciera más llevadero. Su juventud no estuvo llena solo de luz, sino también de preguntas a las que aún buscaba respuestas. A los 31 años, Aileen finalmente parecía haber ganado confianza en la vida. Trabajaba, ayudaba a su familia, mantenía contacto con sus amigos y en cierto momento entró en una relación romántica inusual. Fue entonces cuando comenzó a relacionarse con Zachary Abel y Cristina Araujo, dos personas que literalmente le darían un vuelco a su vida. Zachary era un carismático e impulsivo dueño de un taller mecánico, una persona en la que Aileen confió de inmediato. Cristina era callada pero perspicaz, con un aura misteriosa. Juntos, los tres formaron lo que ahora se llama una trinidad o triadía, una relación no convencional en la que los tres eran parejas románticas. Para Aileen, que buscaba estabilidad y profundidad emocional, esto era algo nuevo, pero al principio parecía una experiencia genuina. Sin embargo, detrás de la apariencia exótica y la promesa de amor incondicional, había algo más perturbador. La relación entre los tres participantes rápidamente se volvió dolorosa. Discusiones, celos, estallidos emocionales. Aileen comenzó a distanciarse de sus amigos y familiares. Sus seres queridos notaron que se volvió menos segura, a menudo nerviosa. Pero en conversaciones con su hermana o amigos, casi nunca se quejaba. Solo una o dos veces admitió que a veces sentía miedo de sus parejas, especialmente de Zachary, y sin embargo, se quedó con ellos, como si temiera estar sola. Su historia no es única. Miles de mujeres en todo el mundo se encuentran en relaciones tóxicas, esperando que con el tiempo todo mejore. Sus amigos describieron a su trío como extraño, pero a primera vista funcional. Vivían juntos, trabajaban juntos, incluso planearon abrir un negocio en común. Zachary era propietario de un negocio de autos, donde tanto Aileen como Cristina trabajaban. Esto se convirtió en otra forma de dependencia. Ahora no solo eran compañeros románticos, sino también colegas. La libertad de elección de Aileen se iba reduciendo cada vez más. Y, según sus amigos, ella lo entendía. Pero tenía miedo de las consecuencias de marcharse, especialmente considerando que el padre de Cristina trabajaba en las fuerzas del orden. Tal vez temía que, incluso si intentaba escapar o denunciar, nadie la escucharía. A comienzos de 2018 hubo un punto de inflexión en la relación. Aileen empezó a pensar en separarse. Comenzó a llamar nuevamente a sus amigos, a hablar sobre opciones para mudarse, sobre un posible nuevo empleo. Fue una señal sutil pero importante. Estaba decidida a empezar de nuevo. Sin embargo, nadie sabía cuán urgente era este paso. En la primavera de ese año, los tres hicieron un viaje a Florida. Según la versión oficial, por motivos de negocios. Ella dejó Miami en compañía de personas en quienes, al parecer, ya no confiaba. En parte por necesidad. Su voz sonaba ansiosa, casi desesperada, en los mensajes con amigos. Pero no pedía ayuda directamente. Sus mensajes eran más bien un grito del corazón, difícil de reconocer. Surgen al instante muchas preguntas. ¿Por qué aceptó este viaje? ¿Qué sucedió exactamente en las últimas semanas antes de la tragedia? ¿Y por qué nadie intervino a tiempo? Las respuestas pueden encontrarse en los finos hilos psicológicos que conectaban a la víctima con sus futuros verdugos. En sus conversaciones con sus seres queridos, Aileen hablaba de los cambios que definitivamente iban a ocurrir. Prometía regresar, empezar de nuevo. Pero el destino ya había tomado un giro equivocado.
y algo le decía a ella que lo presentía. La historia de Aileen Sayden no es solo una tragedia, es un espejo de cómo el amor puede usarse como herramienta de control. Cómo mujeres fuertes y brillantes terminan atrapadas en relaciones difíciles. Cómo la violencia silenciosa se oculta detrás de sonrisas en fotos compartidas y publicaciones coloridas en redes sociales. Su vida es un recordatorio de que no toda historia de amor conduce a la felicidad y de que el silencio puede ser fatal. Y la voz que no se escucha puede convertirse en el eco de un crimen. Primavera de 2018. Las carreteras de Florida, cubiertas por el sol sureño y el viento tropical, se extendían a través de los bosques de pinos y la costa del Golfo de México. Fue por estas autopistas que viajaba el trío: Aileen Sayden, Zachary Abel y Cristina Araujo. Podría parecer un viaje común. Según los acusados, de negocios. Según sus conocidos, se trataba de un intento de alejarse de la tensa rutina. Pero, como mostrará la investigación, al volante de este viaje no estaba el deseo de un cambio, sino una tensión creciente, miedo y, quizás, un mal premeditado. El viaje, que duró solo unos días, terminaría en un tramo sin señalizar de carretera en el condado de Franklin, junto a un motel barato. Registrarse en el Sportsman's Lodge, ubicado en el borde de una zona boscosa, no habría despertado sospechas. Era un establecimiento costero típico: paredes de madera, cortinas descoloridas, comodidad mínima. Zachary había registrado la habitación a su nombre, la número 15. La noche del 22 al 23 de abril transcurrió aparentemente en calma. Ninguno de los vecinos escuchó gritos ni discusiones. Sin embargo, fue en esas horas, a puerta cerrada, cuando ocurrió lo que más tarde sería descrito como uno de los crímenes más brutales en la historia de la región. La habitación, abandonada tras la salida de los huéspedes, llamó la atención del personal. La cama estaba volcada. Había un olor extraño en el baño y algo pegajoso cubría los azulejos. Ese fue el comienzo de una cadena que pronto llevaría a los investigadores a un terrible hallazgo. En la madrugada del 23 de abril de 2018, un camionero local conducía por la autopista 98. Fue él quien primero notó una silueta antinatural al borde de la carretera. Una figura femenina que yacía inmóvil en la hierba alta. Se detuvo y llamó a la policía. El cuerpo fue encontrado a varios kilómetros del motel. El estado en el que se hallaba sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Los oficiales que llegaron a la escena comprendieron de inmediato que no se trataba de un accidente, sino de algo mucho más grave. Aileen estaba tendida inmóvil, sin zapatos, su ropa parcialmente sucia y su rostro casi irreconocible. Su identidad fue establecida gracias a los documentos encontrados cerca, así como a un colgante único que, según su hermana, Aileen había llevado desde la infancia. Todo apuntaba a la crueldad, a una rabia sin motivo y a intentos de encubrir las huellas. La pregunta que surgió de inmediato en la policía fue: ¿qué ocurrió en la habitación 15? Los patrulleros regresaron al motel. La habitación ya había sido limpiada, pero los empleados no tuvieron tiempo de hacerlo todo. Había manchas pálidas en los azulejos del baño, rastros de vinagre en el suelo y una huella de palma en la ducha. Los peritos determinarían más tarde que se trataba de un intento de limpiar la escena, pero hecho con prisa. Las cámaras de vigilancia no funcionaban, lo que dificultaba reconstruir los hechos. Sin embargo, la lista de huéspedes se conservaba, y Abel y Araujo eran los últimos nombres en ella. A primera vista, nada cuadraba. ¿Por qué Aileen estaba al borde de la carretera, sola, sin zapatos, con sus pertenencias dejadas en el motel? ¿Por qué sus dos personas más cercanas abandonaron el hotel inmediatamente después del incidente sin decir nada a nadie? ¿Dónde estaban sus teléfonos y por qué las señales se detuvieron de repente esa noche? Las respuestas comenzaron a surgir poco a poco. Uno de los empleados del motel recordó el extraño comportamiento de la pareja al marcharse. Llevaban algunos trapos, cargaron rápidamente el coche y se fueron en silencio, sin saludar.
Esto era poco característico, pues en los días anteriores se habían mostrado relajados, incluso amistosos. La siguiente pista apareció cuando la familia de Eileen comenzó a recibir inquietantes mensajes de texto. Una de sus amigas, conocida por el seudónimo Ali, dijo que el día antes de la desaparición de Eileen, ésta le había escrito: "Si pasa algo, busca a Cristina y a Zach". El mensaje era corto, casi juguetón al principio, pero ahora sonaba como una advertencia de muerte. Ali entregó de inmediato una captura de pantalla a la policía. Fue la primera prueba no oficial. Todo apuntaba a que Eileen se sentía amenazada. Quizás estaba intentando escapar de la relación. Quizás la conversación en el motel había terminado en una discusión. O tal vez la decisión ya estaba tomada, y ella lo sabía. Las pruebas físicas eran escasas, pero hablaban alto. Rastros de sangre en el techo, en el colchón, en la toalla. Signos de lucha, aunque la habitación en sí no estaba dañada, lo que podía significar que fue inmovilizada. El uso de vinagre, un intento típico de ocultar ADN. Pero lo más importante, una huella de palma en la barra de la ducha, dejada en sangre. La pareja que abandonó el motel regresó a Miami. Vivían como si nada hubiera pasado. Trabajaban, iban a cafés, incluso sonreían en fotos publicadas en redes sociales. Sin embargo, dentro de esta imagen de calma se escondía el pánico. Zachary comenzó a hacer llamadas extrañas. Cristina empezó a distanciarse de sus amigos. Más tarde se descubriría que en esos días ya sabían que serían buscados. Su comportamiento cambió. La tragedia que se desarrolló en un motel común parecía casi irreal. Eileen, una mujer amable y compasiva que había luchado toda su vida por amor y comprensión, murió no a manos de un extraño, sino, presuntamente, a manos de quienes amaba. Quizás lo más terrible de este crimen fue la traición de aquellos en quienes confiaba. Fue este detalle lo que más impactó a su familia y amigos. El crimen ya había ocurrido. La pregunta ahora era otra. ¿Serían capaces los investigadores de probar la culpabilidad y sería posible alcanzar justicia en los tribunales? Por ahora, parecía que la verdad lentamente pero con seguridad saldría a la superficie, como la sangre mal lavada que aparece bajo una capa de lejía. La investigación del asesinato de Eileen Seiden comenzó pocas horas después de que su cuerpo fuera descubierto. La policía del condado de Franklin aseguró rápidamente la escena, llamando a los forenses y a un equipo de criminalística. Para un observador casual, parecía un crimen repentino. Un cuerpo solitario abandonado en la autopista, sin testigos y con pruebas directas mínimas. Pero los oficiales experimentados sabían que incluso el encubrimiento más perfecto deja rastros. Solo hay que mirar de cerca. La primera etapa fue técnica. Inspeccionar el área, recopilar pruebas, buscar grabaciones de cámaras de tráfico y entrevistar posibles testigos. A pesar de que el tramo de la carretera estaba escasamente poblado, los detectives encontraron un camino forestal abandonado cerca, por el cual, a juzgar por las huellas de neumáticos, el coche había entrado y salido durante la noche. La dirección coincidía con la ruta tomada por Eileen y sus acompañantes. Un análisis del suelo en el sitio donde se halló el cuerpo reveló la presencia de compuestos químicos, en particular rastros de vinagre y productos de limpieza domésticos. Esta fue la primera pista. Los criminales intentaban encubrir sus huellas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta prisa? Mientras tanto, en Miami, a 700 kilómetros de la escena del crimen, los seres queridos de Eileen ya comenzaban a entrar en pánico. Su madre intentó llamar a su hija, pero fue en vano. Los amigos de Eileen, al no recibir mensajes de ella, empezaron a contactarse entre sí. Todos decían lo mismo. Eileen nunca desaparecía así. Siempre respondía, incluso si estaba ocupada. Ese silencio era ajeno a su carácter. Las primeras publicaciones con pedidos de ayuda comenzaron a difundirse en redes sociales. Una de sus amigas cercanas, Ali, subió una foto de Eileen con el pie de foto. Si la has visto, contáctame. Esto no se parece a ella.
Estas publicaciones no solo fueron vistas por los seguidores, sino también por los oficiales de policía, que ya habían comenzado a analizar la huella digital de la joven. Los empleados del departamento de datos establecieron rápidamente que la última señal activa del teléfono de Aileen provenía del área de Apalachicola, donde se encontraba el motel Sportsman's Lodge. Los oficiales solicitaron una lista de los ocupantes de las 3 noches anteriores. Entre los registrados había 3: Zachary Abel, Cristina Araujo y, a través de uno de ellos, Aileen Seiden. Los 3 habían hecho el check-out de la habitación en la mañana del 23 de abril, pocas horas antes de que el cuerpo fuera descubierto. En ese momento, la investigación pasó de la etapa de incertidumbre a la etapa de sospecha. La habitación 15 ya había sido limpiada, pero a petición de los investigadores, el personal del motel entregó materiales de respaldo: toallas viejas, bolsas de ropa de cama, incluso el agua usada para la limpieza. En uno de los contenedores de plástico encontraron trozos de tela con manchas que resultaron cruciales. El laboratorio confirmó la presencia de sangre perteneciente a Aileen. Había rastros apenas perceptibles en los azulejos del baño que no pudieron ser eliminados por completo. Una delgada red de pruebas comenzó a formarse: sangre, rastros de productos químicos domésticos, los zapatos faltantes de la víctima, huellas en el suelo. Todo apuntaba al hecho de que Aileen había sido asesinada en la habitación y luego su cuerpo había sido sacado y dejado junto a la carretera. Al mismo tiempo, la policía comenzó a estudiar los teléfonos de los sospechosos. Primero, la geolocalización. El teléfono de Zachary se apagó alrededor de las 4:12 de la mañana, casi al mismo tiempo en que el teléfono de Aileen perdió señal. El de Cristina dejó de transmitir datos alrededor de las 5 de la mañana. Las rutas reconstruidas mostraron que ambos teléfonos estuvieron en el área del motel, luego en una zona boscosa y después en la autopista hacia Miami. Esto confirmó que ellos fueron quienes transportaron el cuerpo. Pero esto no era suficiente para acusar. Se necesitaban pruebas directas: ADN, huellas dactilares, confesiones o un comportamiento registrado que delatara culpabilidad. Los agentes se dirigieron a Miami. Allí comenzaron la vigilancia encubierta de Zachary y Cristina. La pareja se comportaba con tensión. Apenas salían de la casa, dejaron de contactar a amigos en común y las redes sociales quedaron inactivas. Al mismo tiempo, los investigadores recibieron una orden de registro para su coche. Dentro del vehículo encontraron rastros de productos de limpieza, guantes desechables y un contenedor de plástico que más tarde resultaría contener restos de sangre. Estas pruebas serían clave en el futuro juicio, pero una de las más contundentes llegó de un lugar inesperado. Cristina Araujo, bajo la presión del miedo interno y la vigilancia externa, llamó un día a su padre. Él era un oficial de policía retirado. Esa noche, ella dijo: «Papá, ya no puedo más». Se salió de control. Él preguntó de qué hablaba, pero Cristina guardó silencio. 2 horas más tarde, su padre contactó a la policía. Este fue puesto el punto de inflexión. Los investigadores comprendieron que alguien en esta historia comenzaba a quebrarse. Y quizás los conspiradores se volverían unos contra otros. Tras una serie de interrogatorios que duraron varios días, los investigadores obtuvieron las primeras confesiones. No todas a la vez, no completas, no detalladas, pero suficientes para obtener órdenes de arresto. Cristina dio un testimonio fragmentario. Afirmó que no sabía que llegaría tan lejos. Según ella, Aileen y Zachary habían tenido una pelea y supuestamente no pudo detener el conflicto. Los detectives anotaron: este fue el primer quiebre en su versión, pues antes la pareja había afirmado que Aileen se fue por su cuenta. Ahora Cristina admitía que su muerte no fue un accidente. Los investigadores continuaron aumentando la presión. Resultó que unos días antes del viaje, Aileen y Zachary habían tenido un serio conflicto relacionado con el control y el comportamiento agresivo. Algunos amigos de Aileen dijeron que ella consideraba seriamente terminar la relación y temía la reacción. También se descubrió un incidente extraño. El día antes del viaje, Aileen intentó cancelar su reserva de hotel 2 veces. ¿Por qué fue de todas formas sigue siendo un misterio? Quizás presión,
quizás persuasión, o tal vez en ese momento aún esperaba que todo pudiera resolverse en paz. Las preguntas se acumulaban. ¿Por qué Cristina, sabiendo lo que sucedía, no detuvo a Zachary? ¿Por qué no pidieron ayuda? ¿Qué ocurrió en esas 4 horas cuando la señal del teléfono de Aileen desapareció y el siguiente movimiento registrado fue con un cuerpo sin vida? Solo pruebas parciales ofrecían respuestas. Mientras tanto, los forenses seguían trabajando. En la barra de la ducha del motel encontraron una huella de palma clara en una mancha dejada por la solución de limpieza. El laboratorio confirmó. Era la huella de Zachary Abel. Su defensa intentaría más tarde alegar que la huella se dejó durante el uso normal de la ducha. Pero un examen demostraría que se dejó en un momento de fuerte presión física. Además, el rastro coincidía con el momento en que todas las alfombras y cortinas desaparecieron del baño, pues como se descubriría más tarde, en eso envolvieron el cuerpo. Las pruebas comenzaron a encajar. El motel, las cámaras de tráfico, los mensajes de texto, las huellas, las declaraciones de testigos. El coche que la pareja usó para regresar a Miami fue encontrado, y en él se hallaron rastros de productos de limpieza y objetos con ADN, pero aún no se habían realizado arrestos. Los investigadores preparaban órdenes y construían una base de pruebas, porque sabían que el más mínimo error daría a los sospechosos la oportunidad de escapar. Cuando el caso fue entregado a la fiscalía, quedó claro que la base probatoria era seria. Además de las pruebas físicas, estaba el testimonio de Cristina, las huellas digitales de los teléfonos, las rutas, las pruebas de ocultamiento de rastros del crimen. Lo principal es que la policía tenía una comprensión clara de los motivos. Relaciones construidas sobre poder, control, manipulación. Una discusión que se tornó violenta. Un intento de encubrir sus huellas y luego una huida fría. La investigación tomó menos de 2 meses. Esto es rápido para los estándares de casos criminales complejos. Y sin embargo, en esa rapidez se sentía no solo la habilidad profesional de la investigación, sino también algo más, la determinación de lograr justicia. Aileen no era solo otra víctima. Era una hija, una amiga, una persona que merecía algo mejor. La investigación no la devolvió, pero sí hizo algo importante. Arrojó luz sobre lo que ocurrió detrás de la puerta cerrada de una habitación de motel. Y entonces solo quedaba esperar el juicio. El juicio por el asesinato de Aileen Sayden comenzó en el verano de 2019, poco más de un año después de su trágica muerte. Había 2 acusados, Zachary Abel y Cristina Araujo. Los cargos eran graves: homicidio intencional agravado, ocultamiento de un cuerpo, obstrucción a la justicia y perjurio. El caso generó gran interés público. Los medios siguieron activamente cada paso, y el nombre de Aileen se convirtió en símbolo de juventud, indefensión y frágil fe en los seres queridos. La sala del tribunal estaba llena. La familia de Aileen, periodistas, activistas, incluso desconocidos que se conmovieron con su historia. En el banco de la acusación estaban los fiscales seguros de sus pruebas. En el lado de la defensa, abogados que intentaban construir una defensa basada en un presunto accidente y en la inestabilidad emocional de los acusados. El tribunal debía responder. ¿Fue este un crimen deliberado o todo ocurrió de manera espontánea? Los fiscales comenzaron con el punto principal, una crónica de los últimos días de Aileen. Al jurado se le mostraron videos y mensajes de texto que confirmaban que la joven no tenía intención de desaparecer. Mostraron mensajes en los que Aileen compartía con sus amigos sus preocupaciones sobre el próximo viaje. Uno de los textos decía: «Si todo sale mal, búsquenme en el motel». La frase quedó suspendida en el aire, como una premonición de su propia muerte. La sala se congeló. Algunos de los presentes contuvieron las lágrimas. El momento clave fue el discurso de los investigadores que dirigieron la investigación. Presentaron metódicamente las pruebas. Un mapa de la ruta, pruebas de ADN, video de las cámaras de vigilancia, datos de geolocalización de los teléfonos. Todo encajaba para formar una sola imagen. Una discusión, violencia, muerte,
Ocultamiento de un cuerpo. Se prestó especial atención a la huella de la palma de Zachary encontrada en el baño. Un perito forense dijo: fue dejada en un momento en que la superficie estaba húmeda y cubierta con una solución, lo que descarta el uso normal de la ducha. Esto era una prueba circunstancial pero contundente de complicidad en la causación de las lesiones. Luego se llamó a Cristina Araujo a declarar en el tribunal. Ella ya estaba bajo un acuerdo parcial de cooperación, y su testimonio fue el punto de inflexión. Habló en voz baja, con la voz temblorosa. Afirmó que tuvo miedo en el momento del conflicto y que no sabía cómo detener a Zachary. Según ella, todo sucedió de repente y se sintió como un arrebato de rabia. Pero los fiscales recordaron que ella no llamó a la policía, sino que, por el contrario, ayudó a ocultar el cuerpo, limpió los rastros, viajó en el coche con la fallecida. Sus acciones después de la muerte de Aileen hablaban más fuerte que cualquier palabra. El fiscal concluyó: el miedo no es una excusa cuando se trata de complicidad en encubrir un crimen. La defensa intentó disputar el motivo. Los abogados argumentaron que no había conflicto entre Aileen y Zachary, que era una velada para tres, y que todo terminó trágicamente por una discusión y drogas. Sin embargo, las pruebas toxicológicas demostraron que no había rastros de drogas en la sangre de Aileen, solo una pequeña cantidad de alcohol. Además, los mensajes del día anterior mostraban que ella no planeaba una fiesta, sino que estaba preocupada por el estado de su relación con Zachary. Los padres de Aileen hablaron en el tribunal. La madre habló de forma sencilla y sincera. Me despierto todos los días con un pensamiento: ¿dónde estaría mi hija hoy? El padre añadió: no solo perdimos a una hija, perdimos un futuro, perdimos sueños. Estas palabras no dejaron indiferente ni al jurado ni a los espectadores. Algunos de los presentes dijeron después que ese fue el momento más duro de todo el juicio. La historia de Aileen Sayden se convirtió en un recordatorio. Detrás de las bellas fotos en las redes sociales pueden esconderse la ansiedad, el miedo y la violencia. Y a menudo son los seres queridos en quienes confiamos quienes pueden ser la fuente de la amenaza. Este caso mostró lo importante que es escuchar la voz interior, no ignorar las señales de alarma y hablar sobre lo que parece incorrecto. Tras varias semanas de audiencias, las partes concluyeron sus alegatos. El jurado se retiró a deliberar. Les tomó casi 3 días. El juez leyó el veredicto en completo silencio. Zachary Abel, culpable en todos los cargos principales. Cadena perpetua sin libertad condicional. Cristina Araujo, culpable de encubrimiento posterior al hecho, pero, dado su grado de cooperación con la investigación, recibió 15 años de prisión. El veredicto causó sentimientos encontrados. Por un lado, era justicia. Por el otro, nada podía devolver a Aileen. Tras el juicio, los padres de Aileen hablaron con la prensa. Agradecieron a la policía, a los investigadores, a los fiscales y a todos los que no dejaron que la historia de su hija desapareciera. También fundaron una organización en su memoria. La organización ayuda a jóvenes mujeres que se encuentran en relaciones tóxicas y peligrosas. El lema de la fundación es: no estás sola. Este eslogan se convirtió en un símbolo de esperanza nacida de la tragedia. Ahora, años después de la tragedia, su nombre no está olvidado. La historia de Aileen no es solo un caso criminal. Es una lección. Es un llamado a estar atentos. Es un recordatorio de que la verdad siempre encontrará su camino, incluso si intentan ocultarla bajo una capa de mentiras, miedo y silencio.